Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Aquí, como siempre, les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Hoy, tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a sumergirnos profundamente en la relación entre dos de las estrellas turcas más queridas y talentosas, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero, ojo. No se trata de la típica recapitulación de su romance en la pantalla, ni de un mero resumen de lo que ya saben. No. Hoy vamos a revelar algo que probablemente nadie te ha contado aún sobre su relación. Así que prepárense, acomódense y pónganse cómodos, porque esto se va a poner realmente interesante. Y vaya si se pondrá. Antes de que empecemos a desentrañar esta madeja de emociones y rumores, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos exclusivos, llenos de información privilegiada y análisis detallados. Y si ya son parte de nuestra familia, muchísimas gracias por su apoyo constante y su fidelidad. Significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora adentrémonos en el fascinante mundo de Can y Demet. Su química en la exitosa serie Erkenci fue sencillamente innegable. Incendió literalmente la pantalla. Todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa del Este y Oriente Medio, estaba obsesionado con Sanem y Can, con su amor apasionado, sus malentendidos hilarantes y sus momentos profundamente conmovedores. La pregunta que todos se hacían día tras día era la siguiente: ¿esta magia traspasa la pantalla? ¿Existe la posibilidad de que Can y Demet estén realmente juntos, enamorados fuera del plató? Bueno, la respuesta corta es: fue complicado. Extremadamente complicado, diría yo. Durante la transmisión de la serie, los rumores sobre un romance real, palpable y tangible fueron constantes, inundando las redes sociales y las revistas del corazón. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo risas cómplices, miradas significativas y momentos de aparente intimidad. Las redes sociales explotaron con fotos y vídeos que alimentaban la especulación, creando una ola de entusiasmo entre los fans más acérrimos. Y por supuesto, tanto Can como Demet se mantuvieron bastante herméticos al respecto, cultivando un aura de misterio a su alrededor. Ni confirmaban ni negaban nada, dejando que la duda siguiera flotando en el aire, como una nube densa y persistente. Una estrategia inteligente, por cierto, porque mantuvo a la audiencia enganchada a la serie y, por supuesto, a su potencial romance, creando un efecto sinérgico que benefició a todos los involucrados. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente jugosas, donde la verdad se esconde detrás de la fachada brillante del espectáculo. Lo que la mayoría de la gente no sabe, lo que no se cuenta en las revistas ni se comenta en los programas de televisión, es que la relación entre Can y Demet fue mucho más compleja, mucho más intrincada y matizada de lo que se veía en la superficie. No todo era miel sobre hojuelas, besos robados a la luz de la luna y sonrisas encantadoras que derretían corazones. Detrás de las cámaras, en el ambiente tenso y a menudo caótico de la producción, hubo tensión, desacuerdos y, según algunas fuentes cercanas a la producción que han preferido mantenerse en el anonimato, incluso algún que otro encontronazo. Ahora, antes de que empiecen a imaginarse escenas dramáticas dignas de una telenovela, con gritos, portazos y lágrimas torrenciales, quiero aclarar algo importante: no se trataba de una enemistad declarada, de una guerra fría entre dos personalidades irreconciliables. En absoluto. Ambos son profesionales consumados, actores talentosos y experimentados que siempre cumplieron con sus obligaciones contractuales y con las expectativas del público. Pero la presión mediática constante, la intensidad del trabajo, las largas jornadas de rodaje y las expectativas desmesuradas del público crearon una atmósfera cargada, un ambiente denso que podía resultar asfixiante en ocasiones. Imaginen tener que fingir estar profundamente enamorados todos los días, interpretar un romance apasionado ante las cámaras, mientras que en la vida real están lidiando con sus propios problemas personales, con sus propias inseguridades y con personalidades que en ocasiones podían chocar entre sí. Una de las principales fuentes de tensión, según algunas fuentes consultadas, era el estilo de trabajo diametralmente opuesto de ambos. Can, conocido por su espontaneidad arrolladora, su energía desbordante y su carisma natural, a veces improvisaba en el set, cambiando diálogos sobre la marcha, añadiendo toques personales a las escenas y aportando un aire de frescura e imprevisibilidad.
Esto, aunque a menudo resultaba en momentos brillantes, en escenas memorables que cautivaban a la audiencia, a veces chocaba con la preparación meticulosa de Demet, quien prefería seguir el guión al pie de la letra, ensayar exhaustivamente y ceñirse a la visión original del director. Estas diferencias en el enfoque creativo podían generar fricciones y desacuerdos, aunque siempre se resolvían de manera profesional y constructiva. Otro factor importante que no podemos ignorar fue la atención mediática desproporcionada que recibía Khan. Desde el principio, desde los primeros episodios de Erkencicus, se convirtió en un fenómeno global, en un ídolo de masas que atraía a fans de todas partes del mundo. Su atractivo físico innegable, su personalidad magnética y su talento actoral lo catapultaron al estrellato internacional, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más populares y cotizados del momento. Esto inevitablemente eclipsó un poco el trabajo de Demet, quien, aunque era igualmente talentosa, carismática y entregada a su papel, a menudo quedaba relegada a un segundo plano, a la sombra de su compañero de reparto. Imaginen lo frustrante que puede ser para una actriz talentosa y dedicada, que se esfuerza al máximo en cada escena, ver cómo su coprotagonista se lleva todos los reflectores, simplemente por ser considerado el galán de la serie, el objeto de deseo de millones de fans en todo el mundo. Además, no podemos ignorar el impacto que tuvo la vida personal de ambos en su relación profesional. Durante la grabación de Erkencicus, Khan estuvo envuelto en varios rumores de romances con otras actrices y modelos, especulaciones que alimentaban las revistas del corazón y los programas de chismes. Estas especulaciones, aunque nunca fueron confirmadas oficialmente, obviamente afectaron la dinámica entre él y Demet, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza. Era difícil mantener una imagen de romance perfecto en la pantalla, de amor incondicional y apasionado, cuando la prensa estaba constantemente publicando fotos de Khan con otras mujeres, insinuando posibles infidelidades y desengaños amorosos. Y no olvidemos que Demet también tenía su propia vida personal, sus propios sueños y aspiraciones. Aunque siempre fue muy discreta al respecto, manteniendo un perfil bajo y evitando los escándalos, se sabe que mantuvo relaciones sentimentales durante la transmisión de la serie. Estas relaciones, obviamente, también influyeron en su interacción con Khan, añadiendo una capa adicional de complejidad a su ya intrincada relación. Era complicado mantener la línea entre la ficción y la realidad, entre el amor apasionado que interpretaban en la pantalla y la vida personal que llevaban fuera del set, lejos de las cámaras y los focos. Ahora, quiero ser muy claro y enfático, no estoy diciendo que Khan y Demet se odiaban, que eran enemigos acérrimos o que tenían una relación tóxica, destructiva y llena de rencor. No en absoluto. Simplemente estoy diciendo que su relación era mucho más compleja, mucho más matizada y ambivalente de lo que la mayoría de la gente cree, de lo que se mostraba públicamente. No todo era risas y besos, miradas cómplices y momentos de felicidad absoluta. Había tensión, desacuerdos, frustraciones y momentos de incomodidad. Pero también había respeto mutuo, admiración profesional por el talento del otro y, probablemente, un cierto cariño que surgió de pasar tanto tiempo juntos, de compartir experiencias intensas y de superar desafíos profesionales. Después de Erkencicus, ambos tomaron caminos separados, siguiendo rumbos distintos en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Khan se fue a Italia para seguir su carrera internacional, buscando nuevos desafíos y oportunidades en el mercado europeo, mientras que Demet se quedó en Turquía y continuó protagonizando exitosas series de televisión, consolidando su posición como una de las actrices más importantes y queridas del país. Aunque han surgido rumores de posibles reencuentros, de proyectos conjuntos que podrían reunir a la pareja en la pantalla, hasta ahora no se han concretado. Y sinceramente no sé si alguna vez los volveremos a ver juntos de nuevo, interpretando un romance apasionado o compartiendo escenas memorables. Su relación fue un fenómeno único, un momento mágico que capturó la atención del mundo entero y que dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Pero como todos los momentos mágicos, llegó a su fin, dejando tras de sí un reguero de recuerdos y especulaciones. Lo que sí sabemos con certeza es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando su talento y su versatilidad en diferentes proyectos. Khan ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el galán romántico hasta el guerrero implacable. Y Demet se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando series que han batido récords de audiencia y que han conquistado el corazón del público. Ambos son estrellas brillantes que seguirán brillando por mucho tiempo, iluminando la pantalla con su talento y su carisma.
Y hablando de seguir adelante, creo que es importante que nosotros, como fans, también sigamos adelante, que aprendamos a separar la fantasía de la realidad. Es fácil quedar atrapado en la fantasía de un romance perfecto, de una historia de amor digna de un cuento de hadas, pero debemos recordar que Khan y Demet son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias prioridades. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren, no podemos imponerles nuestros deseos y nuestras expectativas. Lo mejor que podemos hacer es apoyarlos en sus proyectos individuales, celebrar sus éxitos y desearles lo mejor en sus vidas personales, respetando su privacidad y su autonomía. En resumen, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue mucho más compleja, mucho más matizada y ambivalente de lo que se mostró públicamente. Hubo tensión, desacuerdos, frustraciones y momentos de incomodidad, pero también respeto mutuo, admiración profesional y probablemente un cierto cariño que surgió de pasar tanto tiempo juntos. Su romance en la pantalla fue un fenómeno único, un momento mágico que capturó la atención del mundo entero, pero que inevitablemente llegó a su fin. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y lo mejor que podemos hacer es apoyarlos y desearles lo mejor, respetando sus decisiones y valorando su talento. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por acompañarnos en este viaje a través de la compleja relación entre Khan y Demet. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta fascinante pareja. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirnos qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que algún día los volveremos a ver juntos en la pantalla, interpretando un romance apasionado? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, explorando sus propios talentos y persiguiendo sus propios sueños? Nos encantaría leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y debatir sobre este tema tan interesante. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles a todos que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para más contenido exclusivo. Gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.